Hola, reciban todos un abrazo y un saludo cordial. Hoy vamos a estudiar un tópico muy interesante alrededor del tema de la muerte. La muerte siempre ha sido un tema de interés a nivel de todas las culturas en la humanidad. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa cuando las personas se mueren? ¿A dónde van? ¿Podemos nosotros comunicarnos con las personas que se han muerto? ¿Nos pueden hablar, nos pueden ayudar, nos pueden ver, pueden influenciar algo de nuestra vida estando en el lugar a donde van después de la muerte? Y esas preguntas han fascinado a la humanidad por siglos, por básicamente toda la historia de la humanidad. Y hoy en día vemos las series, las películas, alrededor de eso, de temas paranormales, de si hay vida después de la muerte, que se comunican, mediums que invocan, en fin. Entonces ha sido un tópico muy discutido y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la muerte. Y algo interesante que yo creo que vale la pena que lo mencionemos y es una de las culturas y uno de los pueblos que más se preocuparon por ese tema de la muerte y del más allá fueron los egipcios. Con todo el tema de las momias y todo este mundo de cómo ellos enterraban, embalsamaban a sus muertos, esperando que ocurriese algo después de ese acontecimiento de morir. Y hoy en día se consideran maravillas todas estas cuestiones históricas que ocurrieron en la tierra de Egipto. De hecho, la tumba más famosa es la de Tutankamón, que la descubrió el inglés Howard Carter en 1922 y que al encontrarse preservada ayudó a identificar cómo era que ellos enterraban a sus muertos. Hoy obviamente hay más información arqueológica y se sabe cómo lo hacían y también las diversas categorías dependiendo de la importancia del muerto, cómo era embalsamado, cómo era enterrado y todo el trasfondo religioso que tenía. Es interesante porque los egipcios creían que dos elementos de la personalidad sobrevivían a la muerte del individuo: el Ba o el alma y el Ka o el espíritu. Y ellos creían que el Ka regresaba periódicamente a la tierra para comer y beber. Obviamente para eso el Ka necesitaba recuperar la forma terrenal. Por eso conservaban los cuerpos de los muertos, los embalsamaban para que estuvieran preparados para cuando viniera el Ka y les ponían comida, bebida, pertenencias, hasta esclavos de estos personajes importantes eran enterrados con ellos, riquezas y todo eso porque esperaban que ocurriese algo después de la muerte. El tema era que había una incertidumbre impresionante porque nadie sabía a dónde iba a irse después de la muerte, desde los egipcios, porque en sus creencias el corazón del muerto era pesado por los dioses egipcios. Y estos dioses, en ese proceso de pesaje del corazón, dependiendo de qué tan bueno o malo había sido el personaje, pues se iba a las bestias o se iba a un disfrute eterno, a una farra eterna con los dioses. Entonces, pues era una incertidumbre terrible. Se enterraban con todo eso, pero no sabían si su corazón iba a pesar mucho o poquito, porque dependían de lo que ellos hubieran hecho. Entonces, básicamente era una cuestión tremenda porque no se sabía qué iba a pasar después de la muerte y cuánto iba a pesar su corazón. Obviamente eso generaba temor, angustia, incertidumbre. Lo mismo que genera hoy en las personas que tienen miedo a la muerte, que no saben qué hay después de la muerte y que temen morir por la incertidumbre que genera lo que hay después de ese acontecimiento. Y por eso vamos a estudiar hoy este tema. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Para que nosotros tengamos la paz y la tranquilidad que da el conocimiento escritural de cualquier tema que nos es competente a nosotros y que nos trae quizás preocupación, temor o angustia. Por eso este tema lo hemos titulado: Los muertos no saben nada.
Y a lo largo del tema vamos a descubrir por qué lo hemos titulado de esa manera. Entonces vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría, entendimiento y nos capacite para comprender las Escrituras en este tema tan importante acerca de la muerte. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque está escrito que tú eres Dios de vivos y no de muertos. Porque está escrito, Señor bendito, que por la caída de Adán, influenciado por Satanás, la muerte entró, Señor, en la humanidad. Y por eso tú viniste, Jesucristo, y moriste en la cruz y resucitaste. Quiere decir que tú venciste la muerte en la cruz. Y todos los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Eso dice tu palabra, Señor. Hoy suplicamos, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes, que nos hables, que nos edifiques, que nos capacites. Y que todo miedo a la muerte, a la incertidumbre de lo que hay después, todo desconocimiento, se ha echado fuera de nuestra vida. Y tengamos paz en tratar este tema, este asunto, Señor bendito, del cual tu palabra habla con mucho detalle y profundidad. Y que como hijos de Dios, del Dios de los vivos, nosotros tenemos que tener claro que en Jesucristo tenemos vida eterna y ningún temor a la muerte hay en nosotros, porque Cristo la venció, la derrotó con su resurrección. En la cruz del Calvario murió la muerte porque Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Bien, adentrémonos entonces en este tema tan interesante y vamos a dar primero un panorama general de este tópico, muy general de qué dice la Biblia con respecto a la muerte, la resurrección, qué pasó con Cristo, qué pasó con Adán, dónde entró la muerte, etc. Vamos a 1 Corintios 15, del 20 al 26. Dice así la Biblia: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Básicamente habla de que Cristo resucitó como primicia de los muertos y está vivo eternamente, que es lo mismo que usted y yo, los que hemos aceptado a Jesucristo, vamos a vivir eternamente con Él, en el proceso fantástico de la vida eterna que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, dice la Biblia que por Adán, por su pecado, por haber caído, por él entra la muerte a la raza humana. Hablando de la muerte como la eterna separación del hombre de Dios. El hombre queda separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Y se crea un abismo que es inseparable, o sea, no hay forma de tener acceso a Dios por el hecho de que se introdujo la muerte y la separación por el pecado de Adán y de Eva. Y Jesucristo vino a reconciliarnos para volvernos a acercar a Dios, y Él es el puente, Él es el camino que vuelve y nos acerca al Padre. Entonces dice que por Adán entra la muerte, y por Jesucristo viene la resurrección. Entonces, esto que heredamos por Adán, que lo heredamos todos, que es la muerte, cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, lo reconozco en mi vida, confieso que Él es mi Señor y mi Dios, yo me hago partícipe gratuitamente por su gracia de la resurrección de la muerte que venimos heredando todos a través de Adán. Entonces, esto ya me tiene que empezar a dar a mí tranquilidad. Ya yo sé que viene después de la muerte. Después de la muerte viene un periodo de espera hasta la resurrección de los muertos, donde usted y yo vamos a resucitar para vivir eternamente con Cristo. Y no solamente vivir, la Biblia dice para reinar eternamente con Él. Esto es fascinante. Entonces, ya con eso tenemos que empezar a tener paz y tranquilidad y a evitar esos temores de qué hay después de la muerte. Después de la muerte, dice la Biblia, hay resurrección, vida eterna con Dios, que es el plan original que el Señor tenía en el paraíso con Adán y Eva, vivir con ellos, ahí vivía con ellos. Bueno, eso lo vamos a vivir usted y yo. Entonces, si usted tenía incertidumbre de qué va a pasar después de la muerte, tenga tranquilidad, usted va a vivir eternamente. Sí y solo sí, usted tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Si ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si lo ha reconocido, si cree en Jesucristo, si cree que Dios lo resucitó de los muertos, si cree que Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Es muy interesante.
Dice así, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces va a venir vivificación en el nombre de Cristo. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando del orden del proceso de resurrección que va a ocurrir. Dice, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder, después de que Satanás haya sido lanzado al lago de fuego eternamente. Satanás ya fue juzgado, tiene un juicio de condenación eterna en el lago de fuego eterno. Hay una fecha para eso, ya está condenado, ya hay un juicio, pero todavía eso no ha ocurrido, todavía Satanás está vivo y suelto. Por eso usted y yo tenemos que estar apercibidos para que no me robe, ni me mate, ni me destruya, hasta que le llegue el momento en el que se va a cumplir ese juicio que ya Dios decretó contra él. Dice, versículo 25, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Habla de Cristo. Oído. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces va a haber vida eterna. Jesucristo va a abolir la muerte, ¿sí? En ese reinado eterno que vamos a vivir, la muerte que entró ¿por quién? Por Adán. Entonces básicamente está diciendo que en Adán todos tenemos de herencia la muerte, ¿sí? Pero en Cristo todos como herencia tenemos que vida eterna. Entonces cuando yo ya me doy cuenta de eso y yo sé que yo voy a vivir eternamente con Cristo, se va el temor. Y si usted tiene temor a la muerte, en este momento usted diga, en el nombre de Jesús renuncio al miedo a la muerte, porque yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú moriste por mí en la cruz y resucitaste, y porque a mí también tú me resucitas juntamente contigo. Renuncio a tener miedo a la muerte. Ahora sé que hay después de la muerte. Sé que estaré contigo eternamente, Señor, y por eso echo fuera todo temor. No acepto el temor a la muerte, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque el miedo a la muerte, ¿de quién viene? De Satanás, de los demonios que le ponen miedo a las personas para que continuamente estén atemorizados de qué puede ocurrir con respecto a la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué ocurre con la persona cuando se muere? Eclesiastés 12:7 dice así, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos del polvo de la tierra. La constitución física, los elementos de los que está hecho el cuerpo humano son los mismos elementos de los que está hecho la tierra. Por eso hay un proceso de descomposición y los cuerpos básicamente desaparecen y se compenetran con la tierra porque básicamente es la misma composición química de la cual estamos hechos nosotros. Entonces dice, la parte física se descompone, se degrada y básicamente se vuelve parte de la tierra. Pero el espíritu, ¿a dónde va? A Dios, quien fue el que dio el aliento de vida. El que sopló aliento de vida sobre usted y sobre mí fue Dios mismo, porque la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza, y en el proceso creativo de Dios, al crear a Adán, dice que Él sopló vida en Adán. Así como sopló vida en usted, sopló espíritu en usted y en mí, el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué hace el espíritu mientras en la presencia de Dios? Esperar el momento de la resurrección de los muertos, para vivir y reinar juntamente con Jesucristo eternamente. Son cosas muy, muy interesantes. Entonces, dice que eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que pasa con los muertos. Vuelven a Dios. Entonces, no se quedan aquí en la tierra. No se quedan recogiendo los pasos aquí en la tierra. No se quedan despidiéndose de la gente aquí en la tierra. Todas esas son mentiras que Satanás ha puesto para que los seres humanos pierdan el foco en el Cristo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos y pongan su foco en ¿qué? En los muertos, en sus ancestros, en sus seres queridos que ya murieron y que están en la presencia de Dios y que no hay manera que tengan influencia alguna en su vida y en mi vida. Y vamos a ver eso a la luz de la palabra de Dios. Siguiente punto que da el título a este tema: los muertos no saben nada. Eclesiastés 9 del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada.
Los muertos nada saben, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen más acceso al mundo terrenal en el que usted y yo vivimos. Aquí está más adelante detallado en la Biblia. Ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Versículo 6. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido. Oído, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. O sea, la Biblia es muy clara, muy enfática. Dice, los muertos no saben nada, ¿sí? Y nunca, escuchen la palabra, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Quiere decir que un muerto no sabe qué está pasando con su vida, porque usted es hijo de Dios. Dios vivo sabe lo que pasa con usted, que está vivo, y conmigo. Los muertos no saben nada de lo que está pasando con usted. No lo pueden ayudar, no pueden interceder por usted, porque no saben nada. Dice, ya perecieron, ya se murieron. Están en un proceso de espera de la resurrección de los muertos. Y ojo, dice, nunca más, y lo quiero enfatizar, tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no pueden hablar. Los muertos no se pueden manifestar, los muertos no pueden ayudar, los muertos no pueden interceder por usted, no recogen los pasos, no se despiden cuando se mueren. El espíritu del muerto va a Dios, que fue quien lo dio. Nunca más tienen manera de regresar acá, porque van al proceso de espera de la resurrección de los muertos. Y aquí en este punto es importante mencionar este tema de la resurrección de los muertos. Todos morimos. Todos estamos en espera y todos vamos a resucitar. Y en esa resurrección hay algo que la Biblia llama la muerte segunda. Hay unos que vamos a resucitar para vida eterna. Y somos todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay otros que van a resucitar para muerte eterna, que van a ir junto con Satanás al lago de fuego ardiendo. ¿Y quiénes son esos? Los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Así de simple es lo que dice la Biblia. Entonces, si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted sabe que va a reinar en la vida eterna. Si no, bueno, ya sabe que le toca el lago de fuego, como dice la palabra de Dios. Pero aquí ninguno puede aceptar eso. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es el momento de decirle, yo no voy a ir a ningún lago de fuego con Satanás. Yo voy a estar con Cristo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Necesito que tú entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Acepto la salvación. Acepto el perdón de pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador y declaro que voy a reinar juntamente contigo. No tengo más miedo a la muerte. No tengo más miedo a la condenación eterna porque tú ganaste en la cruz vida eterna para mí. Amén. Esa oración de fe de recibir a Jesucristo lo pone a usted en la vida eterna. Cuando yo creo en Jesucristo, lo confieso, lo declaro con mis labios y comienzo a vivir una vida de acuerdo con ¿qué? Con el plan de Dios para mi vida. Bien, ¿qué dice Dios de invocar a los muertos? Cuando ya vimos que la Biblia dice que los muertos nada tienen de capacidad de comunicarse con lo terrenal. ¿Qué dice entonces Dios cuando alguien pone eso en duda y empieza a consultar los muertos? Que voy a hablar con mi abuelito, que voy a ir a rezarle a mi papá que se murió y él me quería mucho para que desde el cielo me bendiga. Mi papito que me está viendo desde el cielo, es mi ángel que me ve desde el cielo, porque esas son las cosas que ocurren y que muchas personas creen que son una realidad. Entonces van a un medium o un espiritista a decirle, mire, es que yo quiero que usted me invoque el espíritu de mi papá para ver qué tengo que hacer. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de invocar a los muertos? Deuteronomio 18, del 9 al 15. Muy interesante, mire, dice así. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Entonces quiere decir que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y Dios nos ha puesto en una tierra, una cultura con costumbres, con prácticas. Y básicamente Dios dice, mire, yo los puse ahí en ese país. Nosotros nos puso en Colombia, los que están viendo aquí en diferentes países, allá lo puso usted en México, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en donde quiera que usted esté ahí en ese momento en la cultura que usted creció. Dice, mire, yo lo puse ahí, pero la idea no es que usted aprenda
las costumbres de esas naciones, porque la Biblia dice que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Entonces yo tengo que traer las costumbres del cielo a la tierra por el Espíritu de Dios que me capacita para saber cómo se comporta un ciudadano del cielo que está puesto en la tierra representando a Cristo, como embajadores de Cristo, no para que aprendamos las cosas que hacen las naciones donde nacimos y que son abominables delante de Dios. Y vamos a ver cuáles son esas cosas que Dios abomina, aborrece, que le desagradan a Dios, que no están dentro de su plan para usted y para mí. Dice el versículo 10, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Quiere decir que ante los ojos de Dios es abominable consultar a los muertos. Así lo haga yo personalmente, o así busque un medium o un espiritista. Y si usted y yo nos damos cuenta hoy en día, eso es casi que normal, comúnmente aceptado, práctica comúnmente aceptada. Y básicamente, ¿por qué? Porque se aprendió de la cultura, de la región en donde nosotros hemos crecido. Y eso, al menos en América Latina, es algo muy común que la gente hace. Pues si usted y yo lo hemos hecho, en el nombre de Jesús, en este momento es el tiempo de decirle, oye Señor, perdóname, yo no sabía que eso tú lo abominabas, yo lo aprendí en donde crecí, yo no lo sabía, ahora que lo sé, en el nombre de Jesús te pido que me limpies, te pido que me laves con tu sangre, Señor Jesucristo, y que todas las consecuencias que eso ha traído a mi vida sean echadas fuera en el nombre de Jesús. Renuncio a esas prácticas, las echo fuera de mi vida. Y declaro que por la sangre de Jesús estoy limpiado y santificado de todo eso que pude haber hecho en ignorancia y en desconocimiento. Y sigue la Biblia en el versículo 12 diciendo lo siguiente, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Entonces, tenaz, porque dice, si yo hago cosas abominables, yo me vuelvo abominable. ¿Y quién me incita a mí a hacer esas cosas? Satanás, obviamente, que es el que quiere destruir mi vida y mantenerme pegado a la muerte, cuando Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios no quiere que usted dependa de un muerto, porque Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. Jesucristo resucitó y está vivo gobernando y reinando sobre usted, sobre mí y sobre todo lo que existe en la humanidad y el universo entero. Entonces dice, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Ante los ojos de Dios, ser intachable es sacar de mi vida todas estas cosas que son prácticas. Quizás a veces, como le digo, prácticas que he aprendido en mi propia cultura, en mi propia familia, de mis propios ancestros y quizás de mis propios padres en algunas circunstancias. Dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Entonces, fíjate, esto es tan interesante. Yo le dice, mire, usted no necesita consultar un muerto. Yo le voy a poner un vivo que le hable a usted en mi nombre. ¿Y quiénes son los vivos que hoy en día hablan en el nombre del Señor? Los seres vivientes que están hablando de Dios a lo largo y ancho de la tierra. Pues usted y yo, pues el pastor de su iglesia, pues el líder, pues el sacerdote que le habla a usted. Dice, mire, de entre sus hermanos, yo le voy a levantar, ¿quién? Un profeta que va a hablarle. Porque el método de Dios, ¿quiénes son? Los hombres y las mujeres, seres vivientes, hablándole a otras personas, embajadores de Cristo, proclamando libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, proclamando la palabra del Señor. A esos es los que yo tengo que oír. Los muertos no me pueden hablar, no me pueden decir nada, pero los vivos sí me pueden decir, el Señor dice esto en su palabra. Ir a buscar un consejo sabio, ¿de quién? De un vivo. De una persona que está viva, que escucha la revelación del Espíritu de Dios, que conoce la palabra. Y el Señor claramente les dijo, mire, yo les voy a poner esas personas. Y usted y yo la tenemos. En la iglesia hay personas que me pueden hablar, me pueden ayudar, me pueden dirigir, me pueden enseñar, pueden orar por mí. Me pueden dar un consejo sabio a la luz de ¿qué? De la palabra del Señor. ¿Qué pasa entonces cuando alguien invoca a un muerto? Ya dijimos que no es la voluntad de Dios. Pero digamos que hay alguien que de todas maneras lo invoca y resulta que el muerto habla.
y van a donde la medium o donde el espiritista y la medium y habla con la voz del muerto, la misma voz, y sea la voz de mi papá, la voz de mi mamá, la voz de mi abuelito. Eso pasa, eso es de la vida real, eso ocurre. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo? Ahí ya me perdí. Si era misma voz, ¿sí? Y hasta dice cosas que nadie sabía, que solamente sabían mi papá y yo, mi abuelito, el muerto que sea que la gente esté invocando. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver qué dice la Biblia y cómo explicar eso para que nos quede claro. Cuando sabemos que es abominable, cuando sabemos que los muertos no hablan, entonces ¿quién está hablando ahí si el muerto no habla? ¿Sí? Si la Biblia dice que los muertos nada tienen en la tierra, no pueden hablar, no saben nada, no están aquí, no tienen acceso a la tierra, entonces ¿quién está hablando? Y con la misma voz. Vamos a la Biblia, 1 Samuel 28, del 7 al 20. No lo vamos a leer todo, le queda de tarea. Lea la historia completa. La historia completa se refiere al rey Saúl. El rey Saúl perdió toda revelación de Dios a causa de su actitud, a causa de su desobediencia, a causa de haber tomado la decisión de hacer su voluntad alejado de la voluntad de Dios. Entonces, al no tener revelación, recurrió a una mujer espiritista, una medium, para tratar de tener algún tipo de revelación y tomar decisiones. Dice así, 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Para allá se fue Saúl, sabiendo que esto era abominable a Dios. Versículo 11. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Profeta Samuel, que ya se había muerto, era un profeta de Dios, un hombre usado por Dios. Y este le dice a la mujer, tráeme al profeta que ya se murió, sabiendo que los muertos nada pueden hablar, nada pueden hacer. O sea, tenía cegado el entendimiento Saúl. Versículo 14, ya se apareció el famoso muerto y empezó a hablar. Y la mujer dice que se aterró y vio el muerto y toda esa cosa ya que hablaba. Versículo 14, y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl dijo que era Samuel porque pues así se vestía Samuel. Vuelvo y le digo, muy igualito, así se vestía, la misma forma y la misma voz. Dice, Samuel inclinó su rostro a tierra y se postró. ¿Delante de quién? Delante del muerto que había aparecido por la medium. Y ojo con esto, mire, el muerto empezó a hablarle, sí, a decirle un poco de cosas. Y hay un concepto interesante aquí, y es que si ese muerto en realidad hubiese sido el profeta Samuel, que era un profeta santo delante de Dios, no le hubiera permitido a Saúl que se postrara a adorarlo a él, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Aquí viene la explicación de quién era entonces el muerto, que era igualito en forma, que lo veían, a Samuel, y que tenía la misma voz de Samuel y que hablaba cosas que solamente sabía Samuel con Saúl. Era un demonio sustituto engañador. Así se llama. Demonio sustituto engañador. Toda persona que invoque un muerto, lo que le va a llegar es un demonio sustituto engañador. Que va a hablar igual que su papá, su mamá o el que sea que invoque. La misma voz y le va a decir las mismas cosas. Porque el demonio y los demonios tienen conocimiento de las cosas que ocurren. Y una vez se le aparezca a usted ese demonio y usted crea que es su papá, su mamá o su abuelito o a quien sea que haya invocado, la gente no va a invocar a Cristo. No va a invocar la palabra de Dios. No va a invocar a Dios. Va a quedar atado a seguir invocando un muerto, a hacerse abominable ante los ojos de Dios. Y ese es el objetivo de esos demonios. Hacer abominable ante los ojos de Dios. Traer ruina a la vida de las personas el invocar a los muertos. Eso es una cosa diabólica. Son demonios que se hacen pasar por las personas para engañar a los seres humanos. Entonces, ojo con eso. Entonces, muy importante que sepamos esto y que si lo hemos hecho, le pidamos perdón al Señor y nos apartemos de esa práctica demoníaca. Y ojo con esto, mire, es importante hacer una oración de liberación si nosotros hemos estado en estas prácticas de hechicería, estas prácticas de inmundicia, estas prácticas de invocación a los muertos, de mediums. En el canal usted va a encontrar algunos temas muy importantes que los vamos a resaltar aquí en este video
para que usted vaya y busque esos temas. ¿Cómo es el asunto de los enemigos que tenemos? ¿Cómo es la acción del demonio, los demonios en mi vida que me quieren robar, matar y destruir? Para que usted sea libre de esa práctica y de las consecuencias funestas que tiene el invocar a los muertos. Bueno, entonces, ¿qué actitud entonces tiene Dios frente a la muerte de sus hijos? ¿Qué ocurre cuando una persona se muere? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Qué experimenta Dios cuando se muere un hijo suyo? Una persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha hecho lo correcto, que ha sido, digamos, una persona que ama a Dios, ¿sí? ¿Qué ocurre con Dios? Esto es muy, muy bonito. Mire, Salmo 116:15 dice así: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Sí? Entonces usted es un hijo del Señor, usted tiene a Cristo y usted se muere, dice el Señor, uy, estimo la muerte de esa persona. ¿Por qué? Porque va a la presencia de Dios. Y así mismo usted y yo debemos tener la actitud cuando el Señor llama a su presencia a alguno de sus hijos. Decirle, Señor, wow, te lo llevaste a tu presencia. Está chévere, está sabroso, está viviendo cosas maravillosas contigo, está ahí en espera contigo. Y a nosotros cuando nos llegue la hora, vamos a irnos chévere y sabroso también. Entonces empiezo a ver la muerte como Dios la ve, honrosa, dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de los santos. Dios no te entristece, ay, se me murió mi hijito. No, dice, ay, viene mi hijo a casa, viene mi hijo a mi presencia. Esa misma actitud tenemos que tener nosotros cuando Dios llama a su presencia, ¿a quién? A nuestros seres queridos, a los que amamos. Así que animémonos y alentémonos, porque la muerte es honrosa, la muerte Dios la recibe con alegría. ¿Por qué? Pues porque hay victoria, porque vamos a reinar juntamente con Cristo en la resurrección de los muertos. Bien, Dios es el que decide cuándo vamos a su presencia. Él es el que decide. Por eso obviamente el suicidio no tiene cabida en el plan de Dios. Porque Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra mamá. Dice la Biblia que mi embrión, fue visto por sus ojos y Él formó todas las cosas. Él decide cuándo vamos a ir a su presencia, cuándo es el momento que Él dice, vamos, aquí lo voy a llamar ya a casa. Miren este versículo tan interesante en Isaías 57 del 1 al 2. Dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Quiere decir que hay momentos en los que el Señor nos llama a su presencia precisamente para arrebatarnos del mal antes de que venga el mal, el sufrimiento, porque el plan de Dios es que nosotros entremos en la paz. Pero eso lo decide ¿quién? Él lo decide. Quiere decir esto que muchas veces lo que está haciendo el Señor es llevándonos precisamente para evitar que tengamos algún tipo de sufrimiento y mal, y para que ya estemos en la paz de su presencia. Entonces, ¿quién decide eso? Él. ¿Quién sabe eso? Solo Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener paz y tranquilidad de que el día y la hora Dios lo va a decidir en el momento perfecto. No va a ser ni antes ni después, ¿sí? Entonces yo no puedo andar con temor de que si salgo me van a matar, me van a acuchillar, me van a apuñalar. Dios es el que decide cuándo me lleva a su presencia. ¿Para qué? Para estar en paz, para estar en su presencia con alegría y con gozo. Entonces, el plan de Dios es que vayamos a su presencia en paz. Segunda de Reyes 22:20 dice, por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron esa respuesta al rey. Entonces le estaban dando al rey una noticia de parte de Dios de cuándo se iba a morir. Y es interesante porque Dios le decía a sus profetas cuándo se iban a morir. Mire, es fantástico que a usted y a mí Dios nos diga, ¿sí? Y yo le digo, Señor, tú dime a mí cuándo me vas a llevar a tu presencia. A mí que no me lo diga el médico, que me diga, mire, Señor, a usted le quedan 2 o 3 meses de vida. No, a mí que Dios me diga, hijo, ya te voy a llevar a mi presencia. Chévere, y mire, dice, y serás recogido en la sepultura en paz. Entonces uno dice, Señor, ya me voy a tu presencia. Fantástico, Dios me dijo, Dios me habló de que voy a ir a su presencia. Entonces es una cosa muy bonita para que echemos fuera todo miedo a la muerte. Dios decide cuándo nos lleva a su presencia. A esperar ese tiempo de la resurrección de los muertos. ¿Resurrección para qué? Para celebración, para vida eterna. La muerte no tiene victoria sobre usted y sobre mí. La muerte no es el fin. La muerte es un paso en el proceso para vivir eternamente con Cristo Jesús en la vida eterna. Entonces,
¿Qué actitud debemos tener ante la muerte? Con todo esto que hemos aprendido hoy, que hemos estudiado, ¿qué actitud debemos tener ante la muerte? Pero la primera pregunta es, ¿qué actitud tenemos hoy ante la muerte? Cuando usted piensa en la muerte, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene al corazón? Es importante que partamos de ese hecho antes de estudiar en la Biblia cuál es la actitud que Dios quiere que tengamos ante la muerte. ¿Tiene temor? ¿Tiene angustia? ¿Tiene incertidumbre? Entonces, si la respuesta es sí a estas preguntas, quizás en nuestro corazón se nos sembró miedo a la muerte, quizás en la infancia se nos sembró miedo a la muerte, quizás nos asustaron de niños y se nos sembró ese miedo a la muerte en el corazón, quizás nos asustaban y nos decían, mire, usted lo va a llevar el coco, lo va a venir por la noche el muerto, porque a veces asustaban a los niños con esas cosas y le va a jalar los pies, y una cosa de terror, y se mete en el corazón de la gente un espíritu de miedo a la muerte, y ese espíritu hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si ese es su caso, en el nombre de Jesús usted diga, hoy renuncio al miedo a la muerte. Y háblele así, diga, el espíritu de miedo a la muerte, en el nombre de Jesús te ato de mi vida, te reprendo y te echo fuera. Declaro que no tengo temor a la muerte, porque Cristo venció la muerte, Cristo es victorioso, Cristo es mi Señor y no tengo miedo a la muerte en el nombre de Jesús. Ojo con esto. Filipenses 1, 20 al 25. Esto es muy interesante porque Filipenses es una de las cartas escritas desde la prisión. Pablo la escribió cuando estaba en prisión. Precisamente no estaba en un yate ni en un crucero, ni estaba sabroso en algún lugar celebrando muchas cosas. Estaba en la cárcel, ¿por qué? Por hablar de Cristo. Mire lo que escribe Pablo desde la prisión. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, a una hora. ¿Y por qué dice a una hora? Pues porque estaba en la cárcel. A una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¡Wow! Dice uno, este hombre está en la cárcel, a puertas de morir, porque cuando uno está en la cárcel, está en medio de un proceso de juicio que eventualmente en esa época el juicio era condenatorio y eventualmente lo podían matar. Entonces él dice, a una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, vivo o muerto. Entonces la actitud de Pablo que decía, vivo o muerto, mi vida va a exaltar a Cristo. Fascinante, dice. Y la parte primera que leímos del versículo es muy bonita. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza. ¿Sí? Él tenía un anhelo y una esperanza. ¿En quién? En Cristo. Él sabía que la muerte no lo iba a separar ¿de quién? De Cristo. Dice, no voy a ser avergonzado. Tengo confianza. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos que tener confianza, anhelo y esperanza como siempre de que pase lo que pase en nuestra vida, nosotros vamos a estar siempre ¿con quién? Con Cristo. Nadie nos va a quitar, ¿sí? La presencia de Cristo de nuestra vida. La muerte no tiene victoria. ¿Por qué? Porque Cristo la venció, Cristo resucitó. La muerte no tiene victoria sobre usted. Si usted y yo morimos, vamos a la presencia de Dios. Lo cual ya leímos que para Dios es honroso que usted vaya a su presencia a esperar la resurrección. ¿Para qué? Para vivir eternamente. Entonces no hay por qué tener miedo a la muerte. Versículo 21. Oigan eso tan bonito. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos de la muerte, ¿sí? Entonces, cuando usted le digan, la muerte para usted, ¿qué es la muerte? La muerte para mí es ganancia. ¿Por qué? Pues porque va a la presencia de Dios, va a estar con Cristo. Fascinante. Pero ¿quién decide eso? El cuándo y la hora. Dios mismo, que fue el que le dio a usted y a mí la vida, el que sopló aliento de vida, es el que va a decir en el momento en que, bueno, hijo, venga para acá, para la casa. Vámonos, vamos para acá, para la casa. Entonces dice, para mí el vivir es Cristo. Quiere decir que Pablo, ¿qué tenía? Pablo tenía un propósito de vida. ¿Y quién era el propósito de vida de Pablo? Cristo, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es el propósito de su vida? Hacer dinero, tener títulos, aprender muchas cosas, tener una casa, viajar por el mundo. Si ese es el propósito que usted y yo tenemos, pues quizás vamos a tener que reevaluarlo. Porque para que yo saque de mi vida el miedo a la muerte, el propósito de mi vida y el vivir tiene que ser ¿quién? Cristo,
quien es el que resucitó de los muertos y me da a mí la paz y la tranquilidad de que yo también voy a ser resucitado de los muertos. Y el morir es ganancia. Pablo veía la muerte como una ganancia. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que ver. Señor, gracias porque el día que me lleves a tu presencia, gano, Señor bendito, porque voy a estar contigo. Pero mientras esté vivo, voy a vivir para Cristo. Cristo es el que va a poner propósito a mi vida, sentido a mi vida diariamente. Y aquí lo resalta Pablo en los demás versículos. Dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Entonces Pablo, imagínense que decía, ¿qué será mejor? Va a ir la meditación de Pablo. ¿Qué será mejor? Se ponía a pensar en la cárcel. ¿Morirme o quedarme vivo? Y decía, pues morir es ganancia. Dice, no, pero si me quedo vivo, hay una labor fructífera. Pues entonces ya dudé. Entonces imagínese usted que Pablo decía que mientras él estuviera vivo, él esperaba tener que labor fructífera. Familias, no hay labor fructífera si Cristo está fuera de ese plan. Cualquier plan que usted tenga en su vida, si Cristo está fuera, no va a haber nada fructífero en eso que usted y yo hagamos. Necesito tener a Cristo en todo lo que hago para que esa labor que pues dé fruto en mi vida y en la vida de otras personas, fruto de vida eterna, fruto de salvación, de libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, del poder, de la obra de Cristo, de la sangre de Jesús, del Espíritu de Dios. Eso es muy fascinante. Dice versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado, decía Pablo, ¿sí? De vivir una vida fructífera, ¿sí? O de estar en la presencia de Dios. De ambos lados me siento apremiado. Pablo como que no sabía qué era mejor para él. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. La visión de la muerte de Pablo decía, es mucho mejor eso. Uy, Señor, estar contigo, qué maravilla. Entonces no tenía miedo a la muerte, porque sabía a dónde iba a ir. El miedo a la muerte es cuando yo no sé para dónde voy a ir. Y los que tenemos a Cristo sabemos a dónde vamos a ir. Vamos a la presencia de Dios. Vamos a estar con Cristo, como dice Pablo. Entonces el miedo es echado fuera en el nombre de Jesús. Y si usted tiene miedo a la muerte, échelo fuera, renuncie. Diga, renuncio al miedo a la muerte. Miedo a la muerte te ato, te reprendo, te echo fuera de mi vida. Cuando muera voy a estar con Cristo. No tengo ningún temor en el nombre de Jesús. Entonces Pablo decía, eso es muchísimo mejor, versículo 24. Sin embargo, vuelve y medita, ¿no? Como que de un lado y de otro. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario. Este era el dilema de Pablo. ¿Qué quiero? ¿Lo que es más necesario o lo que es mejor? Y mire esto tan interesante. Por causa de vosotros. Y Pablo dice, me es más necesario quedarme en la tierra vivo, aunque esté pasando por estas circunstancias adversas, porque hay gente esperando quien le hable de Cristo. Hay enfermos esperando quien les imponga las manos para que sean sanos en el nombre de Jesús. Hay oprimidos por Satanás esperando quien en el nombre de Jesús los libere y les proclame libertad a los cautivos y apertura de las cárceles y esas personas sean libres del lazo del diablo en el nombre de Jesús. Y eso lo tenía Pablo claro. Hay gente esperando que usted y yo vayamos a proclamar el mensaje de Cristo en sus vidas. El mensaje liberador, las buenas nuevas del Evangelio, la gracia de Cristo, la victoria de Cristo en la cruz para que esas personas sean transformadas, sus vidas sean transformadas, sus familias, sus matrimonios sean transformados por el poder del nombre de Jesús en sus vidas. Y Pablo decía, me es necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. ¡Wow! Esa meditación de Pablo termina diciendo, me sirve mejor quedarme, porque hay personas esperando progresar en la fe y yo, Señor bendito, me dejo usar por ti para que las personas progresen en la fe. Y ese es el sentido que Cristo trae a nuestra vida. Cuando a través de su vida y mi vida, otros progresan en la fe. Otros se llenan de gozo por lo que usted y yo les hablamos, por lo que usted y yo les compartimos, porque impactamos sus vidas en el nombre de Jesús, llenos del poder del Espíritu de Dios.
orando por esas personas, intercediendo por ellos, predicándoles el mensaje liberador de la palabra. Entonces, esa era la actitud que tenía Pablo con respecto a la muerte. Eso era la visión que él tenía de la muerte y de la vida. Si vivía, iba a vivir para Cristo, para que su vida fuera usada en beneficio de que otros progresaran en la fe. Y si moría, chévere, iba a estar en la presencia de Dios. Cero miedo, cero terror a la muerte. En el nombre de Jesús, fascinante. Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces Pablo decía, yo soy del Señor, vivo o muerto. Nadie lo puede apartar a usted del amor de Dios. Nadie lo puede apartar a usted del amor de Dios. Entonces, no puedo tener miedo a la muerte, pues la muerte no me separa del amor de Cristo. Romanos 8:38 al 39 dice, porque estoy convencido, fíjese la certeza, convencido, cero duda, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no nos separa del amor de Dios. La muerte nos acerca a Cristo. Estamos más cerca de Cristo, de su presencia. Dios me avisa cuando quiere que yo vaya a su presencia, como hablábamos hace un rato. Esto es fascinante. Mire esto, 2 Timoteo 4, de 6 al 8, el mismo Pablo, ¿no? Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. ¡Wow! ¡Qué cosa tan espectacular! El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. Escuchen esto, terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto me parece a mí fascinante. Pablo está diciendo, mire, ya el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo su papá, se lo dijo Dios. Dijo, Pablo, vámonos ya, acabaste tu tarea. La tarea que te puse, la acabaste. Pablo es el único que en la Biblia dice, ya acabé mi carrera. Obviamente excepto de Cristo, con el consumado es. Cristo en la cruz dijo consumado es. Básicamente, ¿qué dijo? Ya acabé mi tarea. Y de todas las personas del Nuevo Testamento, el único que dice esto es Pablo. Acabé mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. 3 cosas bien interesantes. Mire, dice, he peleado la buena batalla. Si usted y yo estamos aquí, todavía vivos, es para que sigamos peleando la batalla. Y sabemos que la lucha contra quién es, contra Satanás y sus inmundos demonios que quieren robar, matar y destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. Guardemos la fe en Dios y su palabra, la fe en Cristo, en el poder de su nombre. Mientras esperamos que el Señor nos diga, hijo, ven a casa, es tiempo de ir a casa. Entonces no tengo que tener temor a la muerte. Y muy bonito porque Pablo dice, en el futuro, mire, el Señor me va a dar una corona, ¿sí? Porque él sabía que había un tiempo de espera hasta que llegue la resurrección de los muertos. En el futuro, dice, el Señor me va a dar una corona, dice, Él me la va a entregar en ese mismo día. O sea, Pablo tenía una actitud tan tremenda de la muerte que decía, y cuando llegue la repartición de las coronas, el Señor me va a dar una corona. O sea, tenemos que anhelar reencontrarnos con Cristo, con lo que el Señor nos va a dar en el día que nos encontremos con Él. Entonces vamos a orar por este tema, vamos a orar por esta palabra, vamos a declarar que estamos preparados en el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo para ese tiempo en el que el Señor nos va a llamar a su presencia. Así que oremos y démosle gracias al Señor por sus maravillas y por su palabra que da paz y que da tranquilidad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tú fuiste el que soplaste en nosotros aliento de vida. Escrito está que nuestro embrión, ahí en el vientre de nuestras mamás, fue visto por tus propios ojos y que tú formaste ahí en ese vientre todas las cosas que conforman nuestro cuerpo sin que faltara ninguna de ellas. Tú nos diste vida, Señor. Tú soplaste aliento de vida en nosotros. Y no solamente, Señor, soplaste aliento de vida cuando nos formaste en el vientre de nuestras madres, sino cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador.
Tú derramaste tu espíritu sobre nosotros. Y tu espíritu trajo a nosotros vida eterna en el nombre de Jesús, por la sangre derramada de Jesús, por la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros hemos sido limpiados de toda carga, de todo peso y de todo pecado. Y eso nos hace acreedores gratuitamente por tu gracia a la vida eterna. Por eso hoy en el nombre de Jesús yo renuncio al miedo a la muerte. Renuncio a la incertidumbre de qué vendrá cuando me muera. Yo sé que viene cuando yo me muera. Voy a tu presencia y el Espíritu vuelve a Dios, quien fue que lo dio. Voy a estar con Cristo, como dice Pablo, que es mucho mejor. Pero hoy clamamos, Señor bendito, que mientras estemos en la tierra, tengamos una vida con propósito, Señor, como dice Pablo. Una vida fructífera. Una vida que bendiga a otros, Señor. Una vida que sea usada por el Espíritu de Cristo para traer crecimiento espiritual a otros, libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, buenas nuevas del Evangelio. Como embajadores de Cristo, como ciudadanos del cielo puestos en la tierra, en medio de un mundo caído, en donde Satanás es su príncipe, en medio de un mundo lleno de tinieblas. Nosotros somos la luz de Cristo en este mundo. Y entonces, Señor, que nuestra vida sea fructífera en tus manos, Señor bendito. Como dice Pablo, es más necesario quedarme porque hay todavía personas que necesitan ser alcanzadas por el amor de Dios, por un mensaje alentador de que Cristo puede transformar una vida. Utilízanos, Señor, utiliza nuestra vida para que otros sean transformados y sanados y restaurados y vivificados por el mensaje salvador del Evangelio. Porque todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Id y haced discípulos a todas las naciones, dice tu palabra. Utilízame, Señor, para que mi vida en tus manos, Señor Jesucristo, sea usada para que otros sean alcanzados, Señor bendito. Y que cuando llegue el momento de nuestra partida, Señor, nosotros sepamos que volvemos a casa, volvemos al cielo de donde vinimos, somos ciudadanos del cielo, volvemos a tu presencia y que vayamos, como dice tu palabra, en paz, con alegría, con gozo, sabiendo que hemos terminado nuestra carrera, que hemos peleado la buena batalla, que hemos resistido a Satanás y a sus inmundos demonios, que los hemos reprendido, echado fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras familias, fuera de nuestros ministerios, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Y hemos guardado la fe en tu palabra, Señor bendito, la fe en lo que está escrito, de que nosotros reinaremos juntamente contigo, Señor, y que tú mismo nos recibirás, Señor bendito, porque tú resucitaste de los muertos y nos resucitas juntamente contigo. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amadas familias, tenemos mucho por hacer mientras el Señor no nos llame a su presencia. Hay tarea por hacer, hay personas esperando que alguien vaya y les lleve una razón de esperanza en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hijos, en las cosas que el enemigo los ha metido y que los está robando, matando y destruyendo. Y eso somos usted y yo, los que Dios ha escogido para proclamar libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. Así que les mandamos un abrazo desde Alimento Espiritual. Les invitamos a que compartamos este tema con nuestros amigos, en nuestras redes sociales, de que pasemos este mensaje alentador a otras personas y dejemos que el Señor nos utilice para que su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. Where this begins. Thank you for letting